Están muy ruidosos hoy. Vamos a empezar un juego. Este juego se llama, vamos a ver si te sirvió el curso. Y si pierdes, significa que no le echaste suficientes ganas al curso. Así de fácil. ¿Qué es importante? En el Principito, no sé si se lo platiqué, pero en el Principito hay una parte del libro donde llega, ¿se acuerdan del Principito? Si quién lo leyó, ¿sí? Ah, ok, muy bien, muy bien. Ahora, ¿quién lo entendió? ¿Ya? A ver, lo pasamos, ok. Bueno, el chiste de separarse es el cuento largo es. Resulta que llega el Principito a un planeta donde solo había un rey. Ese rey le dice al Principito, pues mira, es un planeta chico, yo soy el rey, y no tengo súbditos, quizá tú puedas ser el ministro de justicia, porque todo planeta necesita un ministro de justicia. Pero pues como eres el único que está en el planeta conmigo, tú no me puedes juzgar a mí, porque yo soy el rey. Entonces tendrás la ardua tarea de juzgarte a ti mismo. El Principito se asustó y se fue. Se fue porque juzgarse a uno mismo es una de las tareas más difíciles que existen. El día de hoy no me interesa que sepas mucho, que sepas poco. Me interesa que te juzgues a ti mismo, porque por lo menos sepas qué no sabes. Y ya con eso, por lo menos, ¿cuántos días tenemos? Como 8 o 9 días. No hay que presionar las cosas, pero 8 o 9 días pueden hacer la diferencia. Aunque no lo creas. Qué bueno que lo tuvimos esto el 27 y no el 3 de septiembre. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Los casos clínicos, te vas a enojar durante el transcurso de la clase, decir, pero es que no dice el caso clínico todo lo que dice el libro. Así son los pacientes. Y dos, y más importante aún, hay dos casos que tienen respuestas ambiguas. ¿Qué me refiero a ambiguas? ¿Cuáles de estos casos que de pronto, cuál de las dos es? Entonces, tranquilo, eso es suerte. Si eres un guapo que siempre ha tenido suerte, te va a ir bien en esas preguntas. Pero en el resto se necesita que pienses, ¿ok? ¿Sí o no? Muy bien, entonces empezamos. Ya tienen el examen escrito. Te voy a decir algo. Lo importante aquí es que más o menos pisques algunas ideas, repases algo y que enteres de que no tienes idea para por lo menos eso llegues a estudiar a casa. Bueno, no hoy, pero tal mañana. Y mañana también hay repaso. Sí. Bueno, hagan lo que se les pegue su regalar. Empezamos. Tienen todos controlito y estas cosas, saben usarlo, no hay pierde. Va. Entonces, acude un paciente de 9 años que tiene antecedente de reflujo gastroesofágico tratado con ranitidina. Presenta unas lesiones purpúricas y equimóticas en región de piernas, cara y cuello, de una semana de evolución. En el abordaje diagnóstico, usted solicitó una biometría hemática, la cual se observa con presencia de trombocitopenia de 4.000 plaquetas. Linfocitosis atípica. Cuenta con una hemoglobina de 12.1, hematocrito de 39%, resto de recuentos celulares normales. A la exploración llama la atención que tiene esplenomegalia con algunas adenopatías, conglomerados, sobre todo región cervical, inguinal y paraclavicular. Niega la presencia de síntomas B o emanciación. De acuerdo con la descripción clínica, ¿cuál sería el siguiente estudio a considerar? Esta es la única vez que lo voy a leer porque siento que mejor es más fácil que lo lean, ¿o qué prefieren? ¿Sí? No se distraigan, están contestando un examen. ¿Sí? Ok. Entonces más yo voy a decidir. Respuesta: biopsia de médula ósea, anticuerpos antiheterófilos, CUMS, deshidrogenasa de hemoglobina. Y finalmente el ultrasonido hepático que no se alcanza a ver allá. Entonces todo el mundo contestó la respuesta a biopsia de médula ósea. ¿Por qué? Porque, dude, si el problema son las plaquetas, están bajas, tienes un síndrome infiltrativo, probablemente lo primero que tienes que ir a investigar es que no sea una. ¿Y dónde se ve eso? No hay pierde. Si el paciente presentase epistaxis y refractara el manejo convencional, ¿cuál sería el tratamiento inmediato? Inmunoglobulina intravenosa, prednisona, transfusión de concentrado plaquetario o análogos de la tromboyetina. Paciente, 4.000 plaquetas, va a sangrarte, eventualmente tienes que saber qué hacer. Yo le pongo el tiempo. Ya, ok, perdón. Qué pena. Respuesta en UK, por favor.
¿Y yo dónde? Ah, ya lo vi. Ah, sí, el tiempo. Qué relativo es el tiempo. Y la respuesta correcta es... Muy bien, transfundir el concentrado plaquetario. Si yo te dijera que tiene 20.000 y no está sangrando y tú lo transfundes, ¿qué va a pasar? Se van a destruir todas las plaquetas que acabas de hacer y lo estás inmunizando para más anticuerpos plaquetarios. Pero si el paciente está sangrando, lo indicado es inmediatamente transfundirlo, porque sabes que tiene muy poquitas plaquetas. Ahora, la gammaglobulina se utiliza sobre todo para aumentar los recuentos celulares de manera transitoria, no más allá de 6 semanas. La prednisona empieza a actuar regularmente después de por lo menos 14 días. Y sobre todo los análogos de la tromboyetina van a actuar, pero se van a destruir todo lo que produzcan. Entonces se usan sobre todo para el manejo a largo plazo. Entonces, el tratamiento urgente, inmediato de un paciente que tiene una púrpura trombocitopénica es transfundirle. Aunque tú sabes que si no está sangrando es lo peor que puedes hacer. ¿De acuerdo? Magnífico. Si la sospecha clínica fuera, fuera una púrpura trombocitopénica idiopática, ¿qué hallazgos tendrías que encontrar en la médula ósea? Sí, ya le hiciste el estudio, ahora ¿qué demonios estás buscando? Hola, ¿cómo están? Hablamos del Principito y eso, no se perdieron nada. Y la respuesta correcta, obviamente, tiene que ser proliferación de megacariocitos con los eosinófilos circundantes, porque si yo encontrara fibrosis, me están hablando entonces de una mielofibrosis. Si encontrara blastos, me están hablando de leucemia. Y ninguna de las anteriores, pues, realmente no tendría mucho sentido en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Hay un virus que entonces desarrollas una inmunidad cruzada, regularmente Epstein-Barr es uno de los más típicos, aunque prácticamente cualquiera de los herpes virus, e inclusive algunos, sobre todo enterovirus, pueden llegar a causar esto. Desarrollas plaquetas y sobre todo anticuerpos antiplaquetarios. Pero estos anticuerpos antiplaquetarios son de baja afinidad y suelen también tener una reacción cruzada con IgEs. Por eso es que también se piensa que hay eosinófilos alrededor de donde están los megacariocitos y dentro de lo que es la médula ves mucha linfocitosis. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta correcta tiene que ser proliferación de megacariocitos. ¿Cuál es el pronóstico en el caso de que esta púrpura, en el caso de que se tratara una púrpura trombocitopénica? Ah, claro, aquí arriba salen los que ya contestaron. Ahora les voy a empezar a decir por números. El 11 no está contestando, ¿qué pasa? No, no es cierto. Pues sí, evidentemente se presentan posteriores a una infección y la mayor parte de los pacientes se curan solos en el plazo máximo de 6 meses. Si después de 6 meses no se ha curado, se convierte en una púrpura trombocitopénica crónica. Y eso regularmente tiene otro tipo de causas o de predisposiciones. ¿De acuerdo? Aquí hay una paciente de 12 años con antecedente de atopia recurrente manifestada en piel como dermatitis atópica y eventos de exacerbaciones de rinitis alérgica. Refiere, hace 2 días presenta tos, rinorrea hialina y fiebre de hasta 38,5 grados, en picos recurrentes de corta duración. Se inició manejo con ampicilina e ibuprofeno como manejo inicial. Sin embargo, presenta posterior a 2 días lesiones abonosas, diseminadas, evanescentes a la digitopresión y que se asocian a un prurito muy intenso con diarrea abundante. De acuerdo con la descripción de las lesiones, ¿cuál sería su principal sospecha?
Niña con tos, le dieron 2 medicamentos y después le aparecieron unas lesiones abonosas. 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 Si bien es cierto que el eritema multiforme podría ser una opción aquí para como un factor confusor, la descripción de las lesiones es demasiado típica de la urticaria. Abones, si te hablan de abones es urticaria. El eritema multiforme tiene muchas otras formas de manifestarse, máculas, pápulas, pueden producir abones también, pero te hablan de eso, de diferentes formas de lesiones en prácticamente todo el cuerpo. Entonces la respuesta correcta tiene que ser urticaria. ¿Cuál de los siguientes medicamentos recomendaría como manejo inicial? Oye, los 60 como que no le echan ganas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Están echando todo el taco. Claro. Si empiezas con prednisona, que también es válido para muchas ocasiones, sobre todo en reacciones, sobre todo causadas por medicamentos, ¿sí? Realmente vas a tener una respuesta muy tardía. Lo ideal es quitarle los síntomas y lo primero es un antihistamínico, ¿de acuerdo? De las lesiones cutáneas, de acuerdo a sus características, podemos asumir que... Mándeme. Si fuera camionero, yo le daría loratadina. Si fuera un niño que no quiere ir a la escuela y que te hace que le dices, te voy a dar algo que te va a hacer dormir más, y le das el de primera generación. Si es menos de 2 años, nunca uses uno de primera generación. Nunca. Menos de 2 años. Entonces, pues evidentemente son lesiones producidas por degeneración de mastocitos. Acuérdate que la célula que interviene principalmente en todo lo que es urticaria suelen ser los mastocitos, ¿de acuerdo? Y la histamina sería como básicamente el productor directo, la bala que utilizan estos marcadores. Ahora, se nos presenta el caso de un paciente de 2 años que no cuenta con un esquema de vacunación completo. Tiene un cuadro de fiebre de alto grado, de difícil control, de 2 días de evolución, irritabilidad, con llanto no consolable y escasa tolerancia a la alimentación. Asociado, tiene síntomas con coriza, rinorrea hialina, tos en excesos e hiporexia. La madre refiere aumento del número de evacuaciones con moco abundante y disminuidas de consistencia. A la exploración física se observan lesiones ulcerosas en la región del paladar blando, múltiples que abarcan la úvula, pilares de las fauces, adenopatías cervicales, dolorosas, abdomen sin visceromegalias, no hay soplos ni agregados en la exploración. De acuerdo con el cuadro clínico, ¿cuál es el germen que usted esperaría o sospecharía como principal causal? Niño infectado con úlceras en el paladar. La verdad es que la pregunta es muy sencilla. Si pensaste en estreptococo, tienes que repasar un poco más qué es lo que causa el estreptococo. El estreptococo da faringoamigdalitis. Ah, gracias. Gracias, hermano. Causa faringoamigdalitis. Y normalmente es purulenta. Aquí nunca mencionaron el pus. Y segundo, es muy importante que sepas que el herpes viridae regularmente, si da una afección muy similar a la que da el Coxsackie virus, se caracteriza por 3 cosas. Número 1, no está localizado lo que son las fauces. Número 2, la primoinfección bien puede dar un cuadro clínico muy similar, pero regularmente solamente abarca o un lado, que es el nervio que más o menos abarca, o es regularmente toda la boca. ¿Me explico? Suelen ser o localizadas en un sitio, las vesículas del herpes, que pueden regularmente estar en lo que es la boca o la lengua, y si es que se disemina, entonces es toda la boca. El enterovirus, el Coxsackie virus, particularmente el Coxsackie A16, que causa esta enfermedad que se llama herpangina,
Es muy característico que es un cuadro de fiebre alta, pero sobre todo las lesiones en el paladar blando y sobre todo los pilares de las fauces, ¿de acuerdo? Eso es lo que caracteriza esta infección. ¿Cuál es la evolución esperada en este padecimiento? Está fácil. Sí, ya sabes qué es, claro. ¿Por qué todo el mundo puso la resolución de cuadro con riesgo de exacerbaciones recurrentes en cuadros de inmunosupresión? No, chavos, estamos hablando de un enterovirus. Esto es básicamente, llega, te da diarrea, te hace lo que te tiene que hacer y te creas inmunidad. Esto regularmente es una de las principales causas de meningitis aséptica en niños, por lo que el 30% de los enfermos con erpangina cursan con esta meningitis aséptica, y en adultos los enterovirus son una de las principales causas de meningitis aséptica. Pero no te vuelves ni portador ni dos, no tienes exacerbaciones por esto. ¿Estamos de acuerdo? Erpangina, chavos, no herpes. Esto sería la respuesta correcta si el cuadro clínico correspondiera a herpes. Otra enfermedad que se asocia a la presencia de este germen, y ahí es donde está la clave de todo el caso clínico, si no sabías, ¿verdad? Respecto a la pregunta anterior, ¿puede volver a presentar un cuadro o presenta unidades de paciente? Hay cerca de 120 enterovirus, así que la respuesta es obvia. Claro que puedes presentar otro. Muchas veces tienen reacción cruzada, pero de que puedes presentar otro, puedes presentar otro. Nada más lo del A16 es el principal, el más frecuente. Sí, evidentemente este cuadro clínico de enfermedad mano, pie, boca es muy típico en los niños. Es causado por el enterovirus 71 y regularmente es muy característico que tengan en las palmas y en las plantas estas lesiones vesiculares. Ocasionalmente se ven como ampollas y característicamente tienen las mismas lesiones en la boca y fiebre de alto grado. ¿De acuerdo? Paciente de 11 años que se presenta a tu consulta por presentar cuadro de lesiones cutáneas. Inicialmente eran maculopapulares, hipercrómicas y diseminadas, que comenzaron en la región del cuello y se extendieron a la cara, espalda, de múltiples y diferentes tamaños, no confluentes, que daban comezón. Además refiere la presencia de escama muy abundante y sangrado con el rascado. El único antecedente de importancia es una infección de vías aéreas superiores hace 2 semanas, recibió tratamiento con amoxicilina, ácido clavulánico durante 1 semana, y si la lámpara de Wood revelara la falta de cambio de coloración al momento de la aplicación en la región de las lesiones, usted sospecharía claro, psoriasis. Si pensaste en tiña cutánea, esa respuesta está totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque las lesiones que produce la psoriasis tienen 3 signos. ¿Te acuerdas de cuáles son? Auspitz, ¿cuál es? Que agarras, rascas y sangran. Número 2. Ándale, pero más que otro, más característico, el famoso signo D, que haces una lesión y ahí se reproduce. ¿Cómo se llama eso? Nikolsky. Y el tercero y más importante aún, ya se quedaron callados. Sí, acuérdate que si lo raspas y esta forma de que se ve como en cera y demás, eso es lo que ayuda de pronto, pero eso tienes que ser experto. Lo importante aquí es que la lámpara de Wood, ¿qué demostró? Entonces ahí tienes la clave. ¿Cómo se ve la lámpara de Wood en el eritrasma? Roja. ¿Cómo se ve en una tiña cutánea? Contrastante y con verde, ¿de acuerdo? Y 3, ¿cómo se ve en el vitiligo? Pálida blanquecina, o sea, como si fuera perlada. ¿De acuerdo? Si no contrasta regularmente es porque tiene una gran cantidad de sebo arriba. ¿Y sabes quién lo produce? La psoriasis. Se realiza raspado de la lesión
con tinción de hidróxido de potasio, la cual fue negativa. Acuérdate que hidróxido de potasio es para hongos. Se realiza biopsia en la cual se evidencian núcleos en todos los estratos de la epidermis, además de acantolisis muy pronunciada. ¿Cuál sería el diagnóstico correcto? La verdad es que esta es una pregunta de regalo, si ya sabes la primera. La variedad en gotas suele ser la forma más característica de la infancia. No significa que sea la más frecuente. Suele aparecer 2 a 3 semanas después de un cuadro de infección de vías aéreas superiores. Se cree que es una reacción inmunogénica que produce la proliferación selectiva de algunos, sobre todo estratos cutáneos, y por eso es que empiezan a tener un recambio muy acelerado. Encuentras células que prácticamente deben haber perdido su núcleo antes de llegar a lo que es la epidermis, el estrato córneo de la epidermis, y que finalmente aquí el problema es que se están descamando constantemente. Por eso ves tanta escama, por eso ves tanta pérdida de esta escama, porque se van muriendo muy rápido. Más o menos, para que te des una idea, un epidermocito más o menos vive en promedio de 21 a 39 días. El problema es que aquí viven menos de 12 horas, entonces por eso ves este recambio en estas lesiones. ¿De acuerdo? El tratamiento inicial de esta enfermedad consiste en Entonces estos son tratamientos disponibles para esta enfermedad, ¿de acuerdo? Lo recomendado es que empieces con los más básicos, sobre todo con los que han demostrado mayor efectividad, menos costo y sobre todo, y más importante aún, menos efectos adversos. Sí, exacto. El esteroide tópico en dosis, sobre todo media alta, en las lesiones, combinado con este derivado de la vitamina D3, que es el calcipotriol, básicamente constituye la primera etapa del tratamiento. Si esto no funciona, regularmente subes la dosis de esteroides y empiezas con lo que es la fototerapia con FUVA. El problema es que menos de 12 años no es tan recomendado, ¿de acuerdo? El riesgo de cáncer de piel, el riesgo de que, están sometidos a radiaciones UV. No hay estudios muy grandes en estos niños y por lo tanto es que no se recomienda como terapia de primera elección. De hecho, en los niños se queda hasta una tercera o cuarta elección. Estos inhibidores de la vía de activación de linfocitos han demostrado una gran utilidad, sin embargo, no son los primera línea. ¿Por qué? Porque son extremadamente caros. ¿De acuerdo? Dígame. El alquitrán de hulla es una buena opción si está en el pelo. Órale. Si no, yo no la pondría ni cerca. ¿Por qué? Porque es apestoso, es útil, pero no es más efectivo que el calcipotriol y en combinación con las dosis media alta de esteroides. Esa es la verdad. Pero el alquitrán de hulla es la selección más barata y quizá más recomendada para pacientes de bajos recursos y cuando tienen en el cuero cabelludo. ¿Va? Paciente de 9 años que cuenta con todas sus vacunas, acude a consulta porque tiene 5 días con fiebre elevada, disminución del apetito, coriza pronunciada sin secreción, tos, rinorrea abundante, se observan lesiones descamativas en los pulsuecos de los dedos, en manos y pies. Se observan también adenopatías dolorosas en región cervical, eritema multiforme en región de ambas piernas. El paciente ha recibido ya múltiples tratamientos en los últimos días en los que se incluyen paracetamol, ibuprofeno, nimesulida, amoxicilina, ceftriaxona y clorfeniramina. ¿Cuál es su principal sospecha clínica? Aparte de la polifarmacia. Sí, o sea, si el paracetamol no te lo quita y el ibuprofeno no te lo quita, ¿para qué ponen nimesulida? Sí, si pensaste en una farmacodermia grave tipo Steven Johnson, que no está tan alocada la idea, porque te mencionan un chorro de fármacos, te hablan de que tiene unas lesiones, ¿cuáles son las características del Steven Johnson? ¿Dónde están localizadas? En las bocas. ¿Y aquí mencionan la boca? No.
Mencionan fiebre elevada, una conjuntivitis no purulenta, adenopatía y sobre todo un eritema descamativo en las manos y en los pies. ¿Cuál sería la mejor manera de contestar esto? Y sobre todo con una fiebre elevada de más de 5 días, porque aquí la clave son los 5 días que lleva con fiebre, tendría que ser enfermedad de Kawasaki, ¿de acuerdo? Si me dijeran que además de esto tiene unas lesiones en las amígdalas purulentas, ¿en qué pensarías? En escarlatina. Esa sería como tu principal opción a tomar. Pero, ¿por qué? Porque el cuadro clínico, si te fijas, se parece. Pero realmente 5 días con fiebre, que no ha respondido a amoxicilina, ceftriaxona, te están gritando, esto no es estreptococo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento de elección para prevenir las complicaciones de esta misma? Sí, acuérdate de la complicación principal y eso es lo que tratas de evitar. Exacto, la inmunoglobulina IB fue lo que vino a cambiar radicalmente el pronóstico de estos niños, porque la complicación principal, que seguramente te van a preguntar después, es quizá lo que más mata a estos niños. Entonces la inmunoglobulina contrarresta estos anticuerpos que todavía hoy por hoy no sabemos, parece ser que ahí está metido un coronavirus que produce o nos hace que produzcamos algún tipo de anticuerpo antiendotelial, pero finalmente aquí el problema es prevenirlo y la inmunoglobulina intravenosa es la mejor manera. Si lo aplicas en los 10 primeros días de la enfermedad, tiene una efectividad bastante alta para reducir de 7 a 20% las complicaciones que se presentan en el Kawasaki a menos del 2%. ¿De acuerdo? Y por eso no lo digo, porque finalmente, ¿cuál es la complicación más temida que afecta al tratamiento, que afecta sin tratamiento hasta en 25% de los pacientes? Esa está muy rápida, así que apúrense. ¿Lo puedo adelantar? Ah. Acuérdate, Kawasaki solo tiene una pregunta muy típica, es el tratamiento y la complicación. Acuérdate de eso, pero tienes que saberte los criterios, porque de eso depende que le atines bien al tratamiento. Muchas enfermedades se parecen al Kawasaki, por eso no se diagnostica. Entonces pon atención a esos pequeños detalles que pueden hacer que sea una escarlatina, que sea un Steven Johnson, que sea un eritema multiforme, ¿de acuerdo? Claro, los aneurismas gigantes postcoronarios. La encefalitis postinfecciosa, eso pasa en paperas, pasa en enterovirus, pasan en varicela, herpes virus, pero no pasa en una enfermedad que no tiene como tal un agente, por lo menos hasta hoy descubierto, como causal. ¿De acuerdo? Entonces, ten mucho cuidado. De acuerdo con tu sospecha diagnóstica, ¿cuál sería el estudio ideal para complementar el abordaje de esta enfermedad? Perdón. En el ENAR no vas a tener diciéndote a alguien cada vez que tienes una buena o una mala. Eso es importante que lo consideres. ¿De acuerdo? Este examen se complete en un poco más difícil en el momento en que no sabes si la pesada la tuviste bien. ¿Me explico? Entonces ten mucho cuidado a la hora de contestar. Si ves preguntas, habrá veces que en las preguntas que siguen después te van a dar la respuesta. Entonces no te desesperes si no sabes la respuesta. Síguete a la siguiente pregunta. Tal vez ahí esté la clave. Bueno, ¿quién es el 13 que nunca contesta? Sí. Pues sí, evidentemente el ecocardiograma sería la mejor manera. ¿Qué otro estudio podrías hacer? Una resonancia magnética con contraste, te ayuda a ver sobre todo los vasos coronarios, o finalmente un cateterismo, que eso regularmente solo lo reservas para tratamiento, ¿de acuerdo? Pero sin embargo el cateterismo puede ser una forma útil de diagnóstico y de tratamiento, ¿de acuerdo? Pero el primer estudio más sencillo y menos complicado y sobre todo que debe ser de cualquier estudio rutinario para un paciente de Kawasaki es el ecocardiograma. Paciente de 16 años que niega toxicomanías y otros antecedentes de importancia. Tiene lesiones pustulares en la frente, mejillas, con más de 20 lesiones y comedones abiertos, cerrados, que predominan en región de nariz, frente y mejillas. Existen 2 lesiones quísticas a nivel de la espalda y en región de la frente.
El paciente no refiere ninguna sintomatología o situación agregada. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico más adecuado? Sí, si no te sabes bien lo que el acné es una de las cosas que más van a hacer, ¿de acuerdo? ¿Por qué piodermia? Esa sería la gran pregunta que yo les haría a los que contestaron. No me hablan de que esté rojo, caliente, que haya fiebre, que haya alguna otra situación purulenta además de las pústulas. ¿Me explico? Si habláramos de una piodermia, regularmente te van a decir algún otro dato que hay de infección. Si bien es cierto que el acné por sí solo es una enfermedad que se considera de cierta manera infecciosa por aquello del Propionobacterium acnes, no se considera una piodermia. Entonces sí es importante que tengas eso en tu cuidado. Ahora, el acné no inflamatorio que incluye son los famosos comedones cerrados. No tiene mayor lesión aparte de esa. El acné inflamatorio severo que incluye, ¿cómo se le llama esa nudosidad? ¿Te acuerdas de esa nudosidad que aparece, que es básicamente un absceso, sobre todo intradérmico o del tejido celular subcutáneo? Esa es la forma más grave y sobre todo cuando afecta más zonas de la piel y o del cuerpo. Y seguramente la siguiente pregunta que nos harán es, de acuerdo con la fisiopatología del acné, ¿cuál de los siguientes eventos no está relacionado con la aparición de las lesiones? Qué bueno que todos saben la fisiopatología del acné y que consideran el Pityrosporum ovale como un agente que no interviene en esta fisiopatología. ¿En qué enfermedades sí interviene? Dermatitis seborreica. ¿Qué otro? Eritratma no. ¿Qué otro? Más importante que la dermatitis seborreica. Pitiriasis. ¿De acuerdo? Y actualmente se le conoce a la Pityrosporum ovale como Malassezia furfur. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque comparten casi todo lo mismo. ¿De acuerdo? Solamente es nomenclatura que se ha utilizado de manera diferente, ya sabes. El nombre cambia. El tratamiento de elección de acuerdo a este tipo de lesiones que predominan en este paciente es... El tratamiento también tienes que dominarlo y te lo tienes que dominar de acuerdo a los estadios. Si bien es cierto que cada vez que llega conmigo un paciente solamente usa un medicamento y se acabó el problema, independientemente, es importante que en el ENAM recuerdes que ahí te piden que sepas por lo menos cómo se va manejando, de acuerdo si es acné inflamatorio o no inflamatorio. Si es inflamatorio, ¿en qué grado está? ¿De acuerdo? Y si ya te ponen en el caso de un paciente que tiene un acné inflamatorio moderado, está indicado solo un medicamento. Sí, si pusiste doxiciclina por 4 semanas en combinación con un antibiótico tópico, lo único que estás tratando es una infección. Y el acné no nada más es una infección, ¿de acuerdo? Segundo, retinoides tópicos de baja potencia por las noches y peróxido de benzoilo durante el día es una excelente opción para el acné comedónico o no inflamatorio y para el inflamatorio, sobre todo ya en estadio leve, ¿me explico? Y es más, te podría decir que a este retinoide y a este peróxido de benzoilo le hace falta un tratamiento con doxiciclina. ¿Por qué? Porque el componente inflamatorio se lo dan las bacterias, o eso es lo que creemos. Por eso es que no nada más das el retinoide tópico para el inflamatorio leve, sino que además tienes que agregar un tratamiento tomado. ¿Con qué? Con un antibiótico por 4 semanas. Las tetraciclinas son de muy buena opción. La minoxiclina es otra que se puede utilizar, pero definitivamente combinar 2 antibióticos no vas a tratar a menos que sea una piodermia, ¿de acuerdo?
¿Cuál es el mejor tratamiento para el acné actualmente y que está prácticamente en boga? Es la isotretinoína. ¿Por qué? Porque este disminuye desde el acné no inflamatorio hasta el acné inflamatorio más severo. Es un básicamente agonista de los retinoides, pero es un retinoide sistémico que tiene todos los efectos que causan el acné para contrarrestarlo. Entonces, finalmente es importante que recuerdes acné moderado inflamatorio. No te rompas la cabeza, es isotretinoína por lo menos por 20 semanas. ¿Y cuál es el principal problema? Hepatotoxicidad, sobre todo cuando se mezcla con alcohol. Paciente recién nacido de 3 días de vida que acude a revisión y la madre refiere irritabilidad con disminución de la succión en las últimas 24 horas, además de fiebre hasta por 38,4. Cuenta con nacimiento a término de 39 semanas, parto utóxico, 18 horas de evolución, Apgar 9,9. La madre se realizó cultivos de orina y secreción vaginal en la semana 36, la cual reportó sin crecimiento. A la exploración se documenta la presencia de lesiones vesiculares en conglomerados con costras en región de frente, unilaterales, y se observa con adecuado estado general, pero la succión es débil y tiene taquicardia asociada a fiebre. ¿Qué estudio podría aproximar tu sospecha diagnóstica de manera más eficaz? Sí, si pusiste serologías para CMV, toxoplasma y herpes, ¿en qué estabas pensando? Me refiero, sí, te están poniendo el cuadro clínico de un niño que tiene fiebre, que tiene una sepsis neonatal temprana, pero te están gritando, tiene unas lesiones vesiculares en la frente. ¿Me explicó? ¿Qué estás pensando? Citomegalovirus no da este cuadro, toxoplasma menos. ¿Cuál sí? Pero no le voy a pedir serologías para chikungunya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir algo que sea más específico de herpes. La tinción de sangre lo que haces es un raspado y ves sobre todo que haya estos depósitos intracitoplasmáticos de un herpes virus. ¿Me explico? Por eso es el método más eficaz. En caso de que el estudio previo saliera positivo y ante la alta sospecha se recomienda... Al final vamos a ver cuántos sacaron. Todos en como banda. Y qué miedo. Ah, ok, qué bueno. Ya me burlaré o me enorgulleceré. Cualquiera de las dos cosas yo voy a estar contento. Sí, exacto. El problema aquí es que un pequeño con herpes, aunque sea, se divide en 3 formas, ¿no? El herpes cutáneo, el herpes, sí, el de la cabeza que más quema neuronas, y 3, el herpes diseminado. Cualquiera de los 3, vamos a decirlo así, es grave en el neonato. Y sobre todo el herpes cutáneo, hasta en un 30-40%, tiene un compromiso encefálico. Entonces, decirle a la señora, le voy a dar aciclovir tomado, y 2, lo voy a mandar a su casa, es una irresponsabilidad. Lo que tienes que hacer es ingresarlo inmediatamente y hacer una PCR para confirmar tu diagnóstico. Si esta PCR sale negativo, ya no lo condenas a 14 días de aciclovir intravenoso. Le haces una punción lumbar. Si sale positiva, sobre todo tiene esta pleocitosis, tiene baja la glucosa y sobre todo tiene la PCR positivo en líquido cefalorraquídeo, entonces lo condenas a 21 días de tratamiento, pero le salvas el cerebro. ¿De acuerdo? Todo herpes neonatal se queda hospitalizado con aciclovir endovenoso. ¿Sí les quedó claro esto? No se manda a su casa y no me lo traen 3 días a ver cómo sigue y demás. Y un herpes diseminado, piénsalo sobre todo en el paciente que llega grave, llega chocado, llega con un cuadro de sepsis que no remite en los primeros días de antibiótico, porque se supone que eso debería pasar con cualquier bacteria. Entonces, ¿qué haces? Cubres para herpes. ¿Cuál es el medicamento de elección para tratar esta enfermedad? Bueno, esta la podemos saltar ya. Ah, sí. ¿Alguien que me enseñe a saltar esto? No, no sale. No, está bien, vamos. ¿Sí? ¿Hay manera de saltarlo? Sí, si tú vas a poner ampicilina en tamicina, dime qué número es. Ah, listo, muy bien. No sé por qué no salió la
Ah, no te estreses. Aquí salieron, mira. Okay. Ah, no, pero los Ok. Uy, que es F1. Vamos. Ah, ya, perfecto. Ahora vas. Mil gracias. Sí, ganciclovir, ¿por qué no? Porque el ganciclovir es tratamiento de elección para citomegalovirus. Y los citomegalovirus sobre todo se tratan para prevenir secuelas auditivas. Normalmente se dan 6 semanas de tratamiento, ¿sí? 42 días aproximadamente de tratamiento intravenoso y se mantiene el tratamiento por 6 meses, porque la replicación del citomegalovirus puede perdurar hasta por años. Entonces evitar ese daño coclear es muy importante, pero eso es para el tipo de CMV. Para el herpes se usa aciclovir, ¿de acuerdo? Paciente de 4 años que es traído por la madre ya que ha observado la aparición de lesiones cutáneas en región de antebrazo y en cada región maxilar, de unas lesiones papulares, aterladas, umbilicadas, que han ido incrementando su número desde que el pequeño acude a clases de natación. No tiene síntomas sistémicos y cuenta con esquema de vacunación completo. ¿Cuál es tu principal sospecha diagnóstica? Molusco contagioso, varicela, verrugas planas o herpes. Aquí hay una palabra, una pequeña palabra que hace radicalmente fácil el caso. Yo hubiera dicho umbilicadas, pero si para ti funcionó perladas, también. Las dos son palabras clave. Claro, molusco contagioso, ¿no? ¿Por qué no varicela? Porque no aparece, y si no has visto una varicela es muy fácil. En Google aparecen muchas lesiones y no son umbilicadas ni aperladas. Ahí es la clave, ahí las palabras esas te hacen que pienses inmediatamente en estas famosas lesiones, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el agente causal del molusco contagioso? Acuérdate que el poxvirus es un virus muy grande, el picornavirus es un virus muy pequeño, el papilomavirus no lo quieres tener cerca, y menos alertas. Está fácil esa pregunta. La mayor parte de los poxvirus son situaciones que no podemos erradicar por nosotros mismos, viven con nosotros, ¿vale? Y es por eso que es importante que sepas qué tipo de virus es este. Por eso no, la mayor parte de las veces tardas mucho en deshacerte de él, pero ahí queda latente, por así decirlo. Otro ejemplo de poxvirus, ¿alguien sabe cuál sería? El virus BK, ese se queda en el urotelio y les trasplantas un riñón y de pronto empieza a crecer. Y la otra gran enfermedad que es causada por esto se llama virus JC. Léanla. Son virus raros, son virus no muy bonitos, pero finalmente tienes la capacidad de controlarlos, apagarlos, pero no destruirlos. ¿Órale? Picornavirus. ¿Qué picornavirus conocen? La hepatitis A. ¿Cuál es el tratamiento ideal para estas lesiones? Podofilina al 2% en toques con sellos nocturnos con parches. Exéresis de la lesión. Bueno, ya me da flojera leerlo, leamos. ¿Cómo se trata una lesión de molusco contagioso? Claro, si tú trataste una verruga plana, si tú trataste una verruga acuminada, notarás que eso es cuando utilizas un queratolítico muy potente que básicamente destruya todo lo que es la cúpula que cubre al virus y entonces tu sistema inmune lo destruye. Pero ahí estamos hablando de un virus muy particular que se llama papiloma.
El virus, este poxvirus del molusco contagioso, solo tienes dos opciones. O esperar de 8 a 12 meses a que el niño tenga lesiones por todos lados y que poco a poco se vayan curando, porque eso pasa, ¿sí? Pero al niño le puede costar años esperar eso y mientras tanto lo van a ver feo en la calle. Y dos, le puedes quemar o, lo puedes o retirar o congelar la lesión, ¿de acuerdo? Por eso la exéresis y la lesión con raspado es el tratamiento ideal. Las lesiones en la cara déjaselas para el dermatólogo. Haz de cuenta que hay estas microcirugías y sobre todo y más importante aún, estas lesiones, sobre todo con nitrógeno líquido, las puedes utilizar. El único lugar que está prohibido es párpados. Ahí tienes que dar estimulantes, ocasionalmente los linfocitos T para ayudar, o en su defecto, una forma un poquito más difícil de tratamiento, que es básicamente quemar la lesión, pero vía puba con un alquilante de DNA. Pero te digo la neta, no te metas en problemas. La cara nunca se hace por ti. Nunca. Más con un niño con VIH que tiene, entonces ahí vale más la pena un tratamiento con un estimulante de linfocitos. La lesión histológica principal que vas a encontrar y que te dije que era patognomónica y que te tenías que aprender porque era típica que la preguntaran es la número A. Los cuerpos de Henderson-Patterson, y se llama molusco contagioso porque en la lesión histológica parece como si un molusco estuviera introduciéndose en la piel con sus tentáculos hacia arriba, ¿de acuerdo? Y son precisamente cuerpos o corpúsculos de múltiples núcleos celulares que contienen al virus. Paciente de 9 años que cuenta con prurito intenso en región de cabeza, principalmente en el pelo y asociado a lesiones en diferentes zonas con pelos quebradizos y seccionados, con presencia de algunas escamas. Cuenta con un hermano que tiene la misma sintomatología. A la exploración solo llama la atención una adenopatía dolorosa preauricular. Con respecto a la tiña de la cabeza, ¿cuál es el principal germen causal en medios urbanos? Es una tiña de la cabeza, ¿no? Pueden haber empezado desde ahí y asunto arreglado. Acuérdate que hay una que es contagiosa y otra que no. Una que te la pega tu mejor amigo y otra que te la pega nada más el compañero de al lado. Claro. Los tricofiton, los Microsporum canis, regularmente uno te las pega en los animales domésticos, por eso hablaba de tu mejor amigo. Es importante que sepas que son lesiones únicas donde todos los pelos están rotos de la base, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque uno abarca o daña lo que es el ectotrix y el otro daña el endotrix. Si yo daño el ectotrix, o sea, la parte del pelo que está afuera, eso es el endotrix. Entonces, ¿qué pasa? Que se rompe de diferentes lugares. Pero si yo daño el endotrix, se rompe regularmente de la base. Entonces, el Microsporum canis es mucho menos contagioso, es mucho más frecuente que en las escuelas tengas este tipo de casos y, sobre todo, y más importante aún, suelen ser en parches, ¿de acuerdo? Porque te rascas la cabeza y te llevas el bicho a otro lado, ¿de acuerdo? El Microsporum canis suelen ser bien definidas y, sobre todo, y más importante aún, les pones la lámpara de Wood y no contrastan. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la tiña de la cabeza? Ah, sí. Perdón, hermano. Gracias. Bueno, recuerda que solamente hay una modalidad para el tratamiento de lo que es la tiña de la cabeza, a diferencia de la tiña del cuerpo. La tiña de la cabeza se recomienda 100% una forma de administración del medicamento y esa es... Por Dios, 70, contesta. No, no es cierto. Sí, si te pusiste Terminafina shampoo, ¿por qué no se recomienda? ¿Por qué? Porque tiene, 1, baja eficacia terapéutica y 2, si bien es cierto que la utilizan concomitantemente con Terminafina vía oral, es para evitar contagios, no para curar la enfermedad, ¿de acuerdo? Y de hecho la Terminafina
en shampoo casi no se utiliza, más bien utilizas otros, sobre todo esos micolíticos, bueno, estos que desgradan y sobre todo quitan la escama, ¿de acuerdo? Todos estos hidróxidos, regularmente de azufre, se pueden utilizar. La terbinafina bioral es el tratamiento de elección. Si tú no das terbinafina bioral y tú no pones esto en el NARM, la vas a tener incorrecta. Si te ponen intraconazol o te ponen terbinafina bioral, ¿cuál escogerías? Terbinafina. Es más, si te ponen terbinafina, itraconazol y grisofulvina, ¿cuál escogerías? Grisofulvina. La grisofulvina tiene complicaciones, o sea, yo no le voy a decir, señora, mira, hay un 2% de gente que cada vez que le doy este medicamento, pues acaba pues casi muerto en la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque produce algo que se llama agranulocitosis. Entonces la mamá dice, no, salud, no le des esto. Y suena lógico, pero en las guías, ¿qué crees que dice? Como primera elección, ¿de acuerdo? Segunda elección, terbinafina. Pero te voy a decir algo, las guías tanto estadounidenses como americanas mencionan terbinafina. Por eso yo creo que no te van a poner a escoger un medicamento de los años 60. Te van a poner el que es más utilizado. Y en este caso muy particular es terbinafina. ¿Cuál es la aplicación de la lámpara de Wood? ¿Qué esperarías? Sí, perdón. Bueno, les voy a dar 10 segundos. ¿La sabes o no la sabes? Esta es así de fácil, no pierdas tu tiempo. Si nunca en tu vida has hecho una lámpara de Wood y no tienes idea de qué pasa con esto, la que sea está bien. 10, 9, 8. No tienen fluorescencia. Las tiñas de la cabeza regularmente no tienen fluorescencia, ni aunque sea por Microsporum canis, ni aunque sea por tricofitón. ¿Por qué? Porque las cubre el pelo, ¿de acuerdo? Las cubren escamas. Las cosas escamosas casi no brillan. Únicamente hay excepciones, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la tiña inguinal, por el tipo, sobre todo de hongo que se presenta ahí, que es el Trichophyton rubrum, ¿de acuerdo? Y toma su nombre de rubrum porque aumenta la captación. Pero fuera de eso, las tiñas no captan, ¿de acuerdo? ¿Te quedó claro ya? Paciente femenino de 12 años que refiere el padre con aparición de moretones en las piernas, asociados de un cuadro de fiebre intermitente de 15 días de evolución, de predominio nocturno. Refieren en el interrogatorio hiporexia, astenia, adinamia con tos crónica de 2 meses de evolución, insidiosa que no ha mejorado a pesar de recibir múltiples antibióticos. Se encuentra en la exploración física que el paciente tiene emanciación, o sea, está delgado, disminución de la entrada de aire en la base derecha de campos pulmonares, múltiples adenopatías y en las piernas lesiones equimóticas con una nudosidad en la región anterior de las tibias. El abordaje diagnóstico de este paciente debe incluir ¿qué es lo que estás tratando? Es la primera gran pregunta que deberías hacerte. ¿O qué es lo que crees que tiene el paciente? Claro, si pensaste en una radiografía de tórax, que era obvio porque te están diciendo que el problema está en el pulmón, una biometría hemática porque te están gritando que el paciente tiene anemia, y una interferón sensible a tuberculosis porque te están gritando ¿qué? Eritema nodoso. Las principales causas de eritema nodoso que debes descartar en cualquier paciente es 1. Estreptococo, 2. Mycobacterium tuberculosis y 3. Campylobacter, ¿de acuerdo? Son 3 muy frecuentes, salmonella lo puede producir, de hecho, casi cualquier cosa, herpes virus autoinmunes, inclusive enfermedades neoplásicas, pueden cursar con eritema nodoso. La clave aquí que te están poniendo es la forma en la que se está presentando. Cuadro de fiebre intermitente, nocturno, emaciación y tos crónica. ¿Qué es? ¿Por qué no pones una prueba de PPD mejor y más rápido? Exacto, puede salirte positiva, puede salirte no positiva, puede salirte no concluyente. Esta es 100% confiable en ese aspecto. Si sale positiva, el paciente ha tenido contacto con Mycobacterium tuberculosis. Las nudosidades descritas en este paciente se deben principalmente a ¿sí? ¿Se pudo? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan.
Está muy fácil esa, ¿no? ¿O qué? Claro, inflamación en región del tejido celular subcutáneo por una reacción de hipersensibilidad. ¿Qué tipo? 3 o 4. Regularmente ahí es donde se van depositando antígenos anticuerpos, ¿de acuerdo? Y entonces creas una reacción inflamatoria localizada, que es mucho más frecuente en la región anterior de la tibia, pero puede aparecer en brazos, espalda y sobre todo en regiones de contacto, incluyendo codos, ¿de acuerdo? La manifestación de progresión de la enfermedad sería útil en el muy particular caso del VIH. ¿Por qué? Porque ahí te hablaría sobre todo de émbolos, sobre todo. Y dos, sobre todo en las formas graves de tuberculosis cutánea que aparecen en pacientes inmunocomprometidos. Pero ahí ya no es una reacción de hipersensibilidad. Es más bien, la micobacteria está llegando a cualquier sitio de tu cuerpo. ¿Órale? Y no es el caso clínico que nos están poniendo. Nos están hablando de un cuadro de una tuberculosis pulmonar. Doctor, la trombosis capilar, ¿cómo se llama? La trombosis capilar regularmente es en pacientes que tienen CID, regularmente en pacientes que tienen diátesis trombótica, por así decirlo, factor de Leiden, alguna situación que los predispone a trombosis, y entonces dan estos cuadros de nudosidades, pero regularmente se acompaña de autoinmunidad. Órale, sobre todo en vasculitis. Esa es la típica lesión de las vasculitis. La nudosidad. Sí, claro. Eritema nodoso, acuérdate que lo puede causar cualquier enfermedad inflamatoria, autoinmune o cancerígena. ¿Me explico? Por eso tienes que aprenderte las 3 más frecuentes y sobre todo cómo se aborda de manera básica. La causa más frecuente en México sigue siendo por mucho el estreptococo del grupo B. Con respecto al eritema nodoso de este paciente, es cierto que... creo que ya lo dije. Bueno, tienen exactamente 4 segundos para contestar, si no la tienen mal todos. Yo había dicho Campylobacter, ¿verdad? No, es Yersinia enterocolitica, perdón. No, es Yersinia. Campylobacter es el de Guillain-Barré. Acuérdense, sí, perdón. Ese, my mistake, sí. Yersinia enterocolitica. Gracias, Susana. Quería que leyeran esa pregunta, esa respuesta una y otra vez para que no se les olvide, ¿vale? Esa es la clave del eritema nodoso, por lo menos en cuanto a lo básico. Ya cuando el paciente descartaste lo más básico, ese sí es un problema, ¿de acuerdo? De hecho, hasta un 25% de los enfermos que no tenían diagnóstico de por qué tenían el eritema nodoso terminan en enfermedades autoinmunes, ¿vale? Una de las principales, sobre todo para adultos, no para niños, en lo más mínimo niños, es sarcoidosis y es hipercalcemia, adenopatías periliares, ¿de acuerdo? No se les olvide esas dos cosas. Si te hablan de hipercalcemia y adenopatías, sobre todo iliares, te están gritando esto es una sarcoidosis. Pero en adultos, en niños nunca he visto uno. Se presenta paciente de 11 años con lesiones pequeñas y numerosas, menores de 1 milímetro, de color de la piel, principalmente en mejillas, también en extremidades superiores, dorso de manos o antebrazos. En la biopsia de piel se evidencia abundante hiperkeratosis con parakeratosis. No hay síntomas asociados y desde su aparición hace 6 meses siguen incrementando su número. Esta sí que es una pregunta difícil, ¿eh? Es difícil porque si nunca leíste el tema y 2, no tienes idea de qué es parakeratosis o hiperkeratosis, estás frito. Pero las respuestas te lo dicen. ¿Me explico? No te estreses. Si no sabes lo que te están preguntando, vete a las respuestas. Igual sabes lo que te están pidiendo que contestes. Si contestaste el líquen plano, estás errando. ¿Por qué? Porque el líquen plano son lesiones regularmente inflamatorias y lo que observas son un infiltrado, sobre todo linfocítico. Tan demasiada comezón, situación que aquí no nos dicen. 2. Si pensaste en pitiriasis alba, necesito que repases qué demonios es una pitiriasis alba. Son lesiones que son hipercrómicas o hipocrómicas, que regularmente son recidivantes y que regularmente aparecen en mujeres con exposición al sol y que se aparecen en mejillas, pero que son manchas.
Aquí me están hablando principalmente de lesiones pequeñas y numerosas que no tienen cambios de coloración de la piel. Y el angioendoteloma, la verdad es que ni siquiera parece tan frecuente y tiene coloración violácea. Las verrugas planas, por otro lado, ¿te acuerdas lo que te dije que hace el virus? Se rodea de una campana, básicamente lo que estimula es a que tú produzcas queratina en dosis excesivas para poder hacer su cúpula, su fortaleza. Y entonces a eso se le conoce hiperkeratosis. ¿Y para keratosis qué es? Que precisamente encuentra células de otros estratos donde no hay. ¿Me explico? Esto es, en el estrato córneo encuentra células del estrato espinoso. Y esto suena lógico porque es un crecimiento desorganizado y lo que encuentras es el virus ahí en el centro, sobre todo sobreviviendo. ¿Y qué haces? Le quemas esa cúpula con podofilina o con lo que tengas a la mano y entonces vas a quemar al virus. ¿De acuerdo? Por eso es que la respuesta correcta es verrugas planas y son las verrugas más frecuentes que vas a encontrar en los niños. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Cinco, 4, 3, 2, 1. Sí, esta respuesta está mal, ya lo sé, es podofilina en 1% de toques. ¿Contentos? Hasta yo me equivoco. Sí, ¿alguien le quedó duda de eso? No, ¿verdad? No es acné. Muy bien. Sigamos adelante y olvidemos este pequeño problema. Hay como dos así, ya después me di cuenta, perdón. ¿Cuál es la etiología de esta entidad clínica? Pero me dio gusto que nadie puso la C, eso también me dio gusto. ¿Cómo se adquieren estas verrugas planas? Esa sería la siguiente gran pregunta. La podofilina la puedes usar en la mejilla, pero tiene que ser en toques y tiene que ser por un profesional de la salud. ¿Órale? Sí, se puede. Y la concentración no debe ser más allá del 5%, porque eso quema y quema muy cañón. Virus de papiloma humano, ¿a alguien le queda la duda? ¿Cómo se contrae esto? Toallas, vomites, ¿de acuerdo? No es nada más el contacto sexual. Mucha gente le teme y sobre todo cuando llegas y le dices a alguien esto lo causa el virus del papiloma, te pegan el grito. Entonces tengan mucha sensibilidad a la hora de manejar esta información, ¿de acuerdo? Sí, claro. Y más si lo tiene en la cara el niño. Se ríen, pero el día que les llegue van a darse, bueno, es que no sé cómo, porque podría ser, pero podría no ser. Sigamos. Acude al consultorio una paciente femenina de 9 meses de edad que cuenta con un esquema de vacunación actualizado. Niega antecedentes perinatales de importancia, que acude por presentar tos, fiebre, rinorrea vealina de 4 días de evolución, que el día de hoy presenta un exantema maculopapular confluente que inició en cara y se extendió al resto del cuerpo. No da comezón aparente y la fiebre persiste a pesar del manejo con paracetamol. La madre refiere un cuadro similar en la hermana mayor de 2 años que hace 2 semanas, que duró 1 semana sin descamación y cicatrices y que se acompañaba de artralgias muy importantes. Sin embargo, se dio de manera espontánea y tuvo una adecuada evolución. A la exploración física es importante mencionar que además de las lesiones cutáneas, la paciente se encuentra febril, muy irritable y que no hay lesiones en mucosas. De acuerdo con el cuadro clínico de este paciente, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Estaba fácil, ¿no? Ahora, si te hubiera puesto una rociola, ¿qué hubieras pensado? ¿Podía o no podía ser? No tienen ni idea que es una rociola, ¿verdad? Si te hubiera puesto un exantema súbito, ¿qué hubieras pensado? ¿Podría ser un exantema súbito también? Exacto, ahí está la clave. Por lo menos ya sabes que al tercer día, que no es una regla, al segundo, hay quienes al cuarto, pero desaparece la fiebre cuando aparece el exantema, cuando aparece la viremia secundaria. El sarampión, ¿por qué no es? Porque te están gritando, no hay lesiones en mucosas, ¿órale? Y te dijeron que la hermana de 2 años
lo tiene, entonces es muy probable que ella sí esté vacunada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué no hay vacuna? Para la rubiola. ¿Pero qué pasa con la rubiola? Que la rubiola solamente tiene una cobertura en la primera dosis del 83%, entonces una paciente que solo tiene una dosis puede desarrollarla, ¿de acuerdo? Pregunta truco, pregunta al infectólogo, pero así tú la vas a pensar y no vas a decir, no, eso no es posible, no es posible, no es posible. ¿Cuál sería el mejor manejo para esta enfermedad? Esta te voy a dar solo 10 segundos porque es muy fácil. Muy. La inmunoglobulina humana se utiliza para virus, sobre todo que causan un problema más serio. Vamos a pensar en un muy particular caso de, no sé, vamos a pensar en un niño que desarrolla una anemia hemolítica, por ejemplo, por citomegalovirus o Epstein-Barr. La utilizas para evitar y contrarrestar esos anticuerpos. Vamos a pensar en este particular agente que causa, sobre todo anemia, pero no hemolítica, sino más bien una anemia regenerativa muy severa en pacientes inmunocomprometidos. ¿Te acuerdas de cuál? Es muy eritropoietótico. Parvovirus. Parvovirus B19, acuérdate que una de las principales, por lo que se caracteriza no es por su enfermedad que produce, es un vil y vulgar resfriado la mayor de las veces. El problema es que le cae a un niño que está inmunocomprometido, que está tomando esteroides, que está recién trasplantado, y lo que va a hacer es una anemia regenerativa porque disminuye la producción de eritrocitos porque los detiene en la fase de eritroblastos. ¿Me explico? ¿Y qué sucede? La anemia se vuelve grave, se vuelve recidivante y se vuelve regenerativa, y lo que pasa que hasta que tú no le pones algo con que destruir a este virus, como la inmunoglobulina, entonces mejora, ¿de acuerdo? La ribavirina sí está fuera de contexto, definitivamente se ha utilizado únicamente para el muy particular caso de la hepatitis B, se ha utilizado para el muy particular caso del virus incidental respiratorio y ni siquiera es la primera elección. Se utiliza para la influenza tipo A, tipo B, sin mucha respuesta, pero para la rubiola no hay nada. Y si pusiste penicilina benzatínica, ¿en qué momento mencionábamos estreptococo? Si la paciente estuviera en contacto con una embarazada, sería cierto que se debe vacunar a la embarazada para prevenir la enfermedad congénita. Ay, ¿cuándo se debe de embarazar a una embarazada? Sí, eso es importante, sí. A ver, ¿cuándo se le pone una vacuna de virus vivos a una embarazada? A ver, todos conjuntos. Magnífico. Espero que si fuiste uno de los que puso la D, diga, nunca, obvio. Se debe solicitar inmediatamente serologías. Si la mamá no tiene serologías, entonces, ¿qué demonios hago? Primero, que no vuelva a tener contacto con ese chamaco. 2, si desarrollara, dependiendo del trimestre, la paciente tiene diferentes riesgos para desarrollar diferentes complicaciones. Si es en el primer trimestre, es la menos probabilidad de que se haya contagiado o que tenga una enfermedad fetal. Pero si la tiene, es la forma más grave. Es más probable que se contagie y que sobre todo tenga una afección fetal si es en el tercer trimestre, pero también va a ser la menos grave. ¿Cuál es la triada de Higgs? ¿Se acuerdan? De la rubiola congénita. Catarata. Perfecto. Llénate de gloria, viejo. Exactamente. Persistencia de conducto arterioso, catarata y sordera neurosensorial, que es la principal afección. Dicen que 1 de cada 10 niños nace sordo. No sabemos por qué lo tienen. Ahora, un paciente de 6 meses de edad, que quién sabe qué, de 32 semanas de gestación, mira con esta que cuenta con el antecedente de ser prematuro de 32 semanas de gestación con peso bajo al nacimiento, requirió manejo con surfactante e intubación endotraqueal por 1 semana, sin datos de asfixia ni maniobras avanzadas.
recuperó el peso al mes y se alimentó actualmente con puro seno materno. Es llamado a la consulta porque en el seguimiento se encontró los siguientes hallazgos en la biometría hemática: una hemoglobina de 8.4, hematocrito de 27%, volumen corpuscular medio de 71, una hemoglobina corpuscular media de 24, ancho de distribución eritrocitario elevado, un índice reticulocitario bajo y una trombocitosis de 785.000 plaquetas. No hay alteraciones en la serie blanca. ¿Cuál sería su principal sospecha diagnóstica? Ah, sí, tenemos que ver esto. Ok. Si tu diagnóstico fue anemia fisiológica del lactante, tengo que explicarte una cosa. La anemia fisiológica del lactante regularmente ocurre en el segundo, a partir del segundo, y dura hasta el año. Esta anemia fisiológica nunca llega a ser por abajo de 9. 2. Suele ser debida a la baja reserva que de pronto empiezan a consumirse los pacientes para crecer de hierro, pero más importante aún, no suelen cursar con alteraciones en el índice reticulocitario. ¿Por qué? Porque tal vez no producen mucho, pero sí producen. ¿Cuál es aquí quizá la clave para saber que es anemia por deficiencia de hierro? ¿Cómo está el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media? Lo que significa que es una anemia microcítica, ¿eh? Si se asocia, sobre todo, a la presencia de trombocitosis, significa que la eritropoyetina que estás produciendo llega al hígado y ahí estimula la producción de tromboyetina. Por eso los deficientes de hierro característicamente, no frecuentemente, tienen trombocitosis. Y 3, y más importante aún, el ancho de distribución eritrocitaria está amplio, lo que significa que miden el más pequeño, el más grande, y si la diferencia es muy amplia, entonces significa que hay muchas alteraciones en los eritrocitos. Si fuera una anemia talasémica, tendría microcitosis e hipocromía, pero tendría el ancho de distribución eritrocitaria normal, porque todos los eritrocitos son iguales, ¿de acuerdo? Aquí la clave para que tú puedas desarrollar eso es esa, ¿no? Y la anemia congénita del síndrome de Diamond-Blackfan, ¿por qué no? Porque es congénita. ¿Cómo hubiera nacido este pequeño? Anémico. ¿Cuál sería la prueba terapéutica que debe de realizar para confirmar este diagnóstico? Fíjate bien en la pregunta que te están haciendo, ¿eh? Es para confirmar lo que ya sospechaste, no el abordaje que a lo mejor tendrías que hacer. Claro, ferritina sérica. ¿Para qué le pedirías una aspirada de biopsia de médula ósea a un neonato? Bueno, a un lactante, perdón. Tumores es lo principal que temes. Pero en este caso creo que las cosas te brillan. Es un prematuro desnutrido que solamente se alimenta con seno materno. ¿Qué le falta? Hierro. Y para confirmar lo que solicitas, una ferritina que ¿cómo debe estar? Baja. ¿Cómo debe estar la saturación de transferrina? Baja. ¿Y la capacidad de fijación de hierro? Está fácil, ¿no? Si te aprendiste anemia ferropénica, ya la hiciste. ¿Por qué le fascina Trombocitosis. Ajá. ¿Por qué? Ah. ¿También por el hierro? No. Cuando tú te faltan eritrocitos, lo primero que vas a hacer en el riñón es producir eritropoyetina. La eritropoyetina a nivel hepático induce a que produzcas tromboyetina. De hecho, en los enfermos renales, cuando les inyectas dosis muy altas de eritropoyetina, empiezan con trombocitosis. Y ese es un buen marcador de que te estás pasando del tueste. Es regularmente ese mecanismo, ¿órale? Por eso es muy característico, no frecuente, ¿eh? Porque además cuando tienes deficiencia de hierro, tienes deficiencia de otras cosas. Por eso no siempre tienen la trombocitosis en la deficiencia de hierro, ¿ok? Pero sí, lo que tienes que solicitar es una ferritina y con eso sabes con cuánto están los depósitos de hierro. Te confirmas el diagnóstico con el método antes mencionado. ¿Qué tratamiento usted indicaría? Si te estuviera hablando del síndrome de Diamond-Blackfan, que es esta anemia congénita que requiere múltiples transfusiones, el tratamiento ideal o inicial que tiene una respuesta hasta en un 50% de los pacientes es prednisona.
lo cual espero ya descartado ya te deje solo 3 opciones. En anemia congénita, en el famoso síndrome de Diamond-Blackfan, que además se asocia a otras malformaciones, ¿te acuerdas de cuál? La de que tienes 5 dedos, el high five, ¿te acuerdas? Esa, con prednisona, mejoran el 50%. Ahora, ¿por qué utilizaron unos el sulfato ferroso a 5 miligramos y por qué otros el fumarato ferroso a 2 miligramos? Si tú utilizas cualquiera de estos dos en hierro elemental, tienen diferentes concentraciones. Lo importante que debes de saber es que la dosis de prevención de la anemia ferropénica es de 2 a 4 miligramos por kilo. La dosis terapéutica de una anemia ferropénica es de 5 a 6 miligramos por kilo por día de hierro elemental. ¿De acuerdo? Entonces, darle fumarato ferroso 2 miligramos kilo día le estás dando un aporte inadecuado. Tienes que darse la dosis terapéutica. Si el paciente ya tiene la anemia ferropénica. Se trata de un paciente de 7 años, hijo de padres vegetarianos muy estrictos, que de acuerdo con la madre, a pesar de múltiples tratamientos naturistas no especificados, el paciente persiste con astenia, adinamia, constantes, que ha ido disminuyendo sus actividades diarias y que además se asocia a sensación de quemazón alrededor de la boca con mucha irritación en los labios. Encontrando ferosis, quelitis con lengua lisa, no tiene adenopatías ni visceromegalias, y el paciente le es muy difícil andar en la oscuridad porque pierde el equilibrio. Por eso se ha caído en múltiples ocasiones. Usted realiza un abordaje diagnóstico con una biometría hemática en la que se encuentran hemoglobina de 8.5, hematocrito de 25%, volumen corpuscular medio de 125, hemoglobina corpuscular media de 29 y un ancho de distribución de 24. Los leucocitos en 3.600 con neutrófilos del 69%, trombocitopenia. Con respecto a esta enfermedad y los hallazgos, ¿qué opinan? Bueno, ¿por qué una y no otra? Esta es una de esas preguntas rojas. Si tú me dijeras lo que le falta es folatos, yo te diría por frecuencia, sí. ¿Me explico? Pero este niño no está desnutrido, tiene padres estrictos, nada más. ¿De acuerdo? La característica de los vegetarianos es por falta de verduras. Exactamente, hermano. Ellos sí comen ácido fólico. Hay verduras que tienen ácido fólico. Lo que no tienen las verduras, y esto, aunque sí la tienen algunas legumbres y sobre todo las famosas leguminosas, sí, es B12. ¿Me explico? Aunque tengas mucho tiempo para desarrollarla, es mucho más característico del vegetariano que haga deficiencia de. Pero si no te dicen ese antecedente y te ponen el cuadro clínico, yo hubiera puesto folatos, porque es mucho más frecuente. ¿Qué estamos viendo? Es una anemia megaloblástica. Y las dos causas más frecuentes son deficiencia de folatos y deficiencia de B12. A ver, primero las damas. Las alteraciones visuales no tendrían más que ver una con la otra. De hecho, la vitamina B12 daña mucho lo que es la conducción nerviosa. Y te voy a decir algo. Esto de que se pierde el equilibrio y esto te está hablando más de ataxia. ¿Me explico? Más que de una... Es una situación confusora. ¿Me explico? Porque tú pensarías, bueno, es una deficiencia de vitamina A, pero definitivamente no tiene nada que ver con la anemia. ¿Me explico? Pero aquí lo que te dicen es que se ha caído múltiples veces. Ella lo relaciona, la mamá lo relaciona con la oscuridad. Pero todos no vemos en la oscuridad. Lo que no es normal es que te caigas muchas veces. Y eso sí es muy clásico de vitamina B12. Ten cuidado con estos factores confusores, ¿órale? Finalmente aquí la vitamina A no tiene mucho sentido porque el bebé, el niño, sí come y come bastante vitamina A. ¿Cuál sería la causa subyacente a esta enfermedad en el caso muy particular de este paciente? Esa creo que le vamos a dejar 10 segundos, ¿no? Listo, aquí estamos. Sí, evidentemente es por la disminución de la ingesta. Ahora te pongo el mismo caso de un señor de 50 años. ¿Cuál crees que sea la respuesta? Sí, la famosa anemia perniciosa, que se debe precisamente por anticuerpos anticélula parietal. Disminuyes la producción al destruir las células parietales.